No, ¿sabés que no? No. Entonces de presión baja. No, el jengibre es bueno para todo, para un montón de cosas. Es más, se lo recomiendo al género masculino. Desde bueno. ¿En serio? Dicen los chinos. Dicen los chinos. Bueno, vamos a seguir. Les quería comentar algo más. Bueno, va hasta donde terminamos ahora con demencias, que es una pavada, y si no, lo lamento, lo tienen que estudiar igual. Si no les parece pavada. Bien. La sopita. ¿Cómo? Bueno, no sé, ¿hay gente sirviendo comida por ahí? Yo Sí. Sí, hay ruido. Yo, como soy siempre el panóptico que ve la gente que tiene... listo. Ajá. No coman enfrente de los que estamos con el mate lavado de las 7 de la tarde, por favor. Yo estoy con la sopita, sí. Julián es el que silencia a todos. Ojo, Bien, Sebastián. Bien. ¿Se ve? Sí, vemos. Sí, se ve. Bien. Entonces estábamos con los ACV y estábamos isquémico, hemorrágico, los comparamos, ahora estamos viendo el trombótico, que primero se forma un trombo, si ese trombo se desprende, se llama émbolo, los dos son coágulos, nada más que el émbolo viaja, ¿sí? Hasta que llega un momento que no puede pasar más. Y una trombosis arterial, la sopa es casera, les cuento. No sé, para qué se los digo. Así se ponen más nerviosos con el examen. Perdón, porque no veo nada. ¿Están compartiendo pantalla? Sí. Sí, está el profesor. Veo las iniciales del profe, pero no se ve el... Puede ser que lo tengas anclado. Hace clic derecho, desanclar cámara y a lo mejor lo ves. Helpdesk. Gracias, Julián. Helpdesk. Solo se me tiene que agradecer si funciona la cosa. Si no funciona, no me hago cargo. Bueno. Estamos con los trombos, ¿sí? Yo les comentaba que los accidentes cerebrovasculares depende de la zona, depende de la zona involucrada y del recorrido, ¿sí? De dónde se produce, del sistema circulatorio, va a ser la gravedad, va a ser el compromiso del tejido y van a ser también los signos, ¿sí? Para generalizar, hay 3 fases en un ACV isquémico. Isquémico porque se forma un trombo, ¿sí? O un émbolo que obstruye el paso de ahí en adelante de sangre oxigenada. Hay una fase incipiente donde hay cierta sensación de hormigueo, por ejemplo, dificultad en articular. Puede haber disfagia también. Una fase progresiva, si el ACV ya superó las 2 horas, donde hay hemiplegia y obnubilación con pérdida de conciencia, hay afasia y disartria, y el ictus establecido, donde ya no pasa, tanto en la incipiente como en la progresiva, todavía pasa un poquito de sangre, ¿sí? Ya cuando el ictus está establecido, más o menos hacia las 2 horas, ya se interrumpe permanentemente
el flujo sanguíneo por la arteria comprometida, ¿sí? Y no hay compensación anastomótica, o sea que no hay manera de que siga, de alguna manera esa zona esas células reciban oxígeno, por lo cual ya se empieza a generar la isquemia, ¿sí? Había un actor, ¿cómo era que se llamaba? Esto hace 2 años, hace tanto tiempo, creo que fue en la última vez que di clase presencial, o fue la anterior, hace como 2 años, un actor argentino, Furiel, creo que era, Sí, en el avión que le agarró. que le pasó en el avión. Sí, Y Furriel. yo sabía que alguna alumna se iba a recordar. Es que justo ayer empecé a ver una serie de él y por eso lo relacioné, porque lo vi Mira ayer. vos. Bueno, el primer signo que tuvo, después más adelante vamos a ver la diferencia entre signo y síntoma. El primer signo fue disartria, no podía articular, no podía hablar, le costaba decir algo, ¿sí? Eso contaba. Y fue lo que primero alertó sobre lo que le estaba empezando a pasar, y por eso pudieron alertar, y en el aterrizaje ya lo estaba esperando un equipo médico. Es interesante estar alertas a cuáles son los primeros signos de una ACV. ¿Puedo hacer una pregunta tonta? No hay preguntas tontas. Dale. ¿Qué es la disfagia? Porque recién estaba leyendo, ¿tiene algo que ver con la afasia? Pero no. No. Disfagia es cuando tenés un problema para tragar. Ok. ¿Sí? Viene de la misma raíz que fagocitar, fagocito, fagocitar, disfagia, ¿sí? Fagia, ¿sí? No, pensé que tenía algo que ver con el lenguaje, pero no. No, eso es disartria, que es para articular la palabra. O afasia, ¿sí? Que puede ser motora, entonces tenés disartria, o de comprensión, ¿sí? No. Ok, ya me saqué la duda. Ok. Sí, hay un montón de conceptos nuevos para ustedes, algunos son un poquito parecidos y está bueno poder diferenciarlos. Bien, bueno, de esto ya hablamos, que el ACV embólico, el coágulo ya no es un trombo, es un émbolo que viaja hasta que se queda en algún lugar porque no puede pasar más, ¿sí? Un ACV embólico, según la zona afectada, estas son clasificaciones, se clasifica en focal o global. Por ejemplo, si el émbolo afecta la carótida, va a ser global, porque después de la carótida está en el inicio, todavía no entró a cerebro, ¿sí? Lo que les mostraba 2 o 3 veces, ¿sí? Es mucho más global, después va a estar más o menos compensado, pero es más global que uno focal, por ejemplo, si ocurre en una rama de la arteria cerebral media, que ya pasaron por un montón es una arteria mucho más angosta y mucho más focalizada, ¿sí? Justamente sobre el lóbulo frontal. Según la duración, puede ser transitorio, porque sale rápido, de alguna manera se puede disolver y seguir viajando, ojo, puede seguir viajando. O ictal, donde ya se interrumpe el flujo y no se puede recuperar, ¿sí? Bien. Y respecto del hemorrágico, acá había esa pregunta de una de las compañeras. Tenemos, puede ser intracerebral o subaracnoidea, depende si el vaso involucrado está en el espesor del cerebro o está a nivel de la meninge, ¿sí?
¿Cuáles son las causas o etiología de los hemorrágicos? Aneurisma, que puede ser por malformación congénita, puede ser genético, puede ser por hipertensión arterial no controlada. ¿Esto qué quiere decir? Que mucho tiempo de hipertensión, la pared de la célula se va debilitando, ¿sí? No puede soportar durante años tanta aumento de presión, se va debilitando hasta que se termina de adelgazar y se rompe. También por traumatismos, también por angiomas, ¿sí? Que son pequeños tumores en los vasos. Como les decía, la recuperación de un hemorrágico tiene mayor índice de supervivencia porque hay menos necrosis, porque la sangre, si bien no está circulando por los vasos, está dispersa, pero está bañando las neuronas, ¿sí? Por lo tanto, hay cierto intercambio de oxígeno, ¿sí? Y las secuelas dependen de la zona afectada, como todo traumatismo o ACV o tumor, ¿sí? Bien, si yo en un final les pregunto, tengo una ACV a nivel temporal cerca del área de Wernicke, ¿qué va a pasar? Bueno, no le estoy hablando tanto de la ACV, sino que le estoy preguntando la función lobar, pero la idea es que puedan este tipo de cosas, relacionar este tipo de cosas, ¿sí? Sí. Bien. Algunos cuadros, para terminar, relacionados con el ACV. Ateroesclerosis tiene que ver con placa de ateroma, ¿sí? Arterioesclerosis tiene que ver con arteria, con la generalidad del ACV, ¿sí? No es lo mismo arterio de arteria que atero que viene de ateroma. ¿Está? Es una sutileza, si quieren, hablando de las palabras y las confusiones, pero bueno, es eso, sépanlo. Hay cuatro cuadros bastante de los más conocidos y comunes. La parálisis pseudobulbar, que es una lesión bilateral, que tiene problemas para la deglución, o sea, trastornos disfágicos, y para el habla, la producción motora del habla, ¿sí? La articulación del habla. Cursa con signo de Babinski también. ¿Se acuerdan cuando veíamos la clase pasada, organización psicomotriz, que veíamos el reflejo de Babinski? Que les dije que algo íbamos a ver Este era después. que en los bebés era normal, pero en los grandes no. En el adulto es índice, por ejemplo, de parálisis pseudobulbar, ¿sí? Tenemos el síndrome lacunar de Pierre-Marie, que afecta a los núcleos de la base. No sé por qué, ahí también puse ganglios de la base, está muy mal, no lo hagan en sus casas. Vamos a ver la clase que viene, la clase siguiente al parcial núcleos de la base seguramente. Rigidez de Foster, que tiene que ver con también con núcleos de la base, porque afecta a las vías extrapiramidales, o sea, afecta al tono muscular, y tiene algunos signos similares al Parkinson. Y demencias arterioscleróticas, que a diferencia, ahora vamos a ver, de PIC y Alzheimer, tienen inicio global, son más globales, la afectación es más global, ¿sí? Y presentan principalmente episodios alucinatorios y confusionales, o sea, pérdida de la conciencia. Bien, creo que hasta aquí es arteriosclerosis, es todo lo que es hemodinamia. Ahora vamos con demencias, el tema más difícil de todos, el tema filtro, el tema que si va a haber muchas preguntas de demencias, todas las van a responder mal, principalmente Sereni. Nos está tomando el pelo el profe, ya entendí. Ok, bien.
No me diga eso, profe. No me diga eso. Voy a entrar en pánico. No. Hacemos unas maniobras después. Me hackea la inscripción del nombre del padre. ¿Cómo es eso? ¿Me hackeo la inscripción del nombre del padre, dijiste? Sí, me pone un super yo muy fuerte. Pero el nombre del padre no tiene que ver con el super yo, ¿eh? Te cuento. No, bueno, pero se me están rompiendo las estructuras. Yo podría ser una persona psicótica, aunque en realidad estoy dudando, así que no. Ok, bueno, dejémoslo ahí. Demencias. A ver, hay ciertas definiciones que, está bien, ahora la verdad que no hay orales, salvo que den libre o vayan a final. Pero hay definiciones tan simples que uno dice, voy a tomar una pregunta simple, así empezamos bien, y no la saben, y están en el libro, las transcribo casi literal, las repito. Una de esas definiciones es la de demencia, la otra es la de tono muscular y la otra es la de ACV. Son 3 definiciones re simples, y después cuando las tomo no las saben. En fin. Síndrome, me puse nervioso. Tome agua, profe, por Tengo una favor. disfagia. Voy a tener una ACV. Jengibre para la tos. Síndrome es conjunto de signos y síntomas. Síndrome de comienzo gradual y progresivo, o sea, es insidioso, va de a poquito, con algún signito que pasa casi desapercibido, pero es progresivo, o sea, va en aumento, que tiene que durar, eso quiere decir insidioso, gradual y progresivo. Cuando lean insidioso en el libro, se refiere a gradual y progresivo, ¿está? Como el parcial, sí. Insidioso, odioso, podemos seguir rimando, sí. Que además tiene que tener una duración mínima, o sea, de más de 6 meses, donde haya afectación de la memoria, de capacidades cognitivas como el lenguaje, las praxias y las nocias, o la atención, por ejemplo, incluyendo, por supuesto, si están afectadas esas capacidades, la orientación, el juicio, la función ejecutiva. Entonces, es un síndrome gradual y progresivo con capacidades cognitivas afectadas que dura más de 6 meses, donde principalmente hay pérdida de la memoria, y que puede llevar a la pérdida total de la autonomía. ¿Está? Hicimos un splitting, lo fuimos separando las distintas palabras para que sean explicadas y se vuelvan a articular. ¿Sí? ¿Por qué pérdida de la autonomía? Porque pierdo la autoconciencia, porque voy perdiendo el lenguaje, porque pierdo la memoria, ¿sí? Porque puedo perder parte del movimiento. Por lo tanto, se produce una alteración del yo, pierdo la función ejecutiva, ¿sí? Y otra de las características de la demencia, aparte de la pérdida de la autonomía y la alteración del yo, es que siempre tiene una etiología orgánica, ¿sí? ¿Estoy grabando? Sí, profesor, está grabando. Sí. No me Sí, acuerdo. profe. Ok, ya me pasó la otra clase también. ¿Estaré con pérdida de la memoria? Hay que ver si dura 6 meses esto. Entonces, proceso de deterioro progresivo y patológico, ¿sí? No necesariamente asociado al avance de la edad.
etiologías múltiples y todavía no del todo conocidas. Esto de la pérdida de la autonomía es muy importante, ¿sí? Imaginen esas personas que van olvidando que dejaron la hornalla encendida, por ejemplo. Entonces ya no se pueden valer por sí mismos, necesitan que alguien los esté cuidando, ¿sí? No solo para ver si está la hornalla perdiendo gas o no, sino porque ya hay otras cosas que tampoco puede hacer, porque sale a la calle y se olvida de por qué salió, o se pierde en el medio de la calle, ¿sí? Recuerdo a una amiga mía y compañera secundaria, o sea, nos conocemos hace varios millones de años. Es la directora de uno de los centros geriátricos más importantes de Buenos Aires. Y ella cuenta que los armarios de la gente que está ahí y cursa con Alzheimer o otro tipo de demencias, son módulos que se sacan del hueco del armario, digamos, y son totalmente transparentes, ¿sí? Son módulos transparentes, son percheros en cajas transparentes grandes, para que vean toda la ropa que tienen, por ejemplo, y vean y puedan combinar incluso y hagan un poco también de autonomía y de función ejecutiva y de práctica neuronal, ¿sí? A partir de conocer esto se pueden establecer un montón de medidas no solo relacionadas con el tratamiento, sino también con la calidad de vida, ¿sí? Plasticidad sináptica, me estoy olvidando de la palabra. Que tengas que en el ropero tengas todo transparente como para ver, como para sacar por partes todos los pantalones o todas las polleras y todas las camisas o blusas o lo que sea, y puedas verlo y puedas ser consciente de eso y combinarlo. Y bueno, eso también es una ejercitación incluso desde que te levantás. Y promueve la autonomía también. Bien. Algoritmo diagnóstico, lo vamos a pasar de largo. Para acá me parece que hay algo que no estoy del todo de acuerdo. Pero más que nada, en el libro tienen dos. El del libro está mejor. Más que nada, tengan presente que para hablar de demencia tenemos que tener sí o sí un declive cognitivo, ¿sí? Que dure más de 6 meses y que implique afectación de funciones cognitivas, ¿sí? Y puede cursar o no con depresión, incluso la depresión puede darse después, justamente porque se van perdiendo capacidades, ¿sí? Y se va aislando y va afectando al yo. Para el DSM-4, no lo sé en el DSM-5, no lo busqué. Se puede hablar de demencias si hay deterioro de la memoria a corto y largo plazo, si hay al menos una de las alteraciones, afasia, apraxia, agnosia o de la función ejecutiva, al menos una de ellas, ¿sí? O sea, memoria y una de estas cuatro, ¿sí? Con repercusión en la vida cotidiana, que también lo habíamos hablado. Y esos déficits no tienen que ver únicamente con estados de confusión mental. Se puede perder la memoria, pero se puede tener conciencia de autoconciencia y orientación auto y alopsíquica. Pero siempre, también sostiene el DSM-4, hay una etiología orgánica, ¿sí? Ahora vamos a ver dos cuadros en particular que nos van a hablar de eso.
Las demencias pueden ser tanto de origen cortical como subcortical. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden estar afectadas células de la corteza, o sea, sustancia gris, de corteza, o células de sustancia gris de los núcleos subcorticales, ¿sí? O incluso algunos haces de sustancia blanca también. Vamos con el Alzheimer. En el libro hay algunas cosas que, bueno, hay muchas cosas que faltan porque cuando se escribió el libro no se sabía tanto de Alzheimer, ¿sí? Se está investigando y descubriendo cada vez más sobre Alzheimer para poder prevenirlo. Y hay cosas que en el libro no están. David, che, hay cosas que en el libro no están y las voy a decir ahora. Van para el examen. Estoy anotando, profe, estoy anotando. Ok. Una de las, lo que se llama la etiopatogenia, quiere decir cómo se va produciendo la etiología que desemboca en el daño, ¿sí? La etiopatogenia del Alzheimer tiene que ver con lo que se conoce como acumulación de proteína beta amiloide. Imagínense, esto mi homeópata me lo dijo una vez de esta manera y me quedó y dije, qué buena metáfora para decirle a la gente de neuro. Imagínense que la proteína beta amiloide es como un caramelo, como el flan, el caramelo del flan, que se va posando, que se va acumulando sobre las dendritas. ¿Sí? Entonces, falla la sinapsis. ¿Se entiende? ¿Sí? La proteína beta amiloide, ¿se entiende esto? ¿Sí? Para Sí, pasarlo profe. lindo, Sí, sería sí. que si no hay conexión de las neuronas, habría Alzheimer. Puede llegar a haber Alzheimer, sí. A ver, hay Alzheimer cuando hay una atrofia cortical difusa. ¿Qué quiere decir esto? Hay células de la corteza que dejan de funcionar bien, ¿sí? Con signos y síntomas como amnesia de fijación, falla, todo lo que vimos que tiene que ver con demencias, ¿sí? Pero es una demencia particular, ¿por qué? Porque la etiología está porque se acumula proteína beta amiloide, ¿sí? La proteína beta amiloide es una especie de desecho del metabolismo del cerebro, ¿sí? Adivinen quién barre todas las noches la proteína, principalmente, la proteína beta amiloide. Alguien que arriesgue. La sangre. El líquido cefalorraquídeo. El líquido Cefalorraquídeo. El líquido encefalorraquídeo, ¿eh? Cefalorraquídeo, sí. ¿Quién lo dijo? Primero. Hubo dos, un hombre y una mujer. Yo creo que lo dije, Diego Re, no sé si fui el primero, pero lo dije ahí. Bueno, Diego Re, ¿quién más? ¿Quién más? Hay tres que lo dijeron entonces. Mónica Miranda. Muy bien, Mónica Miranda, ¿y quién más? ¿Alguien más? Parece. No, Bueno. yo no lo dije, lo repetí para quedar bien. Bueno, está bien. Cuenta la honestidad, impresionante. Bueno, el líquido, espera un cachito, vamos con esto. El líquido cefalorraquídeo, recuerden, ¿sí? Después estudienlo y linkeen con esto, va barriendo desechos y después eso va a barrera hematoencefálica mediante, lo recibe la sangre y se lo lleva, ¿sí? Es muy importante, ¿por qué? Porque durante el sueño, ¿qué pasa? Por eso les decía que esto ocurre más durante la noche. El barrido del líquido cefalorraquídeo es mucho más eficaz. ¿Por qué es más eficaz?
Voy a dejar de compartir porque me gusta más cuando se... Cuando nos ve la cara de confundido, sí. No, al revés, cuando se puede ver la gesticulación, porque se transmite más con los gestos que con la palabra, ¿sí? Tienen que bancar mi cara, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué pasa? Durante la noche, el cerebro se encoge un poco. Entonces, el líquido cefalorraquídeo puede circular mejor, ¿sí? Por lo tanto, barre más la proteína beta amiloide. Por eso es importante dormir más de 6 horas, entre otras cosas. Profesor, pero la proteína Incluso, beta-amiloide. momento. Ahora va. Incluso se ha descubierto que si uno duerme boca arriba, esto no he visto, esto tiene menos de 2 años. No está en ningún libro, David Che, no está en ningún libro. ¿Por qué me agarra de punta ahora? Claro, ya lo dijiste. ¿Vieron cuando están los videos y hay una cosa que quieren decir o quieren resaltar y lo ponen en blanco y negro o cambian el tonito? Bueno. Tenga piedad que... Atractores. Se ha descubierto que si uno duerme boca arriba, por alguna razón que todavía no se conoce tanto, el cerebro se encoge menos, entonces circula menos líquido cefalorraquídeo, por lo tanto, duerman de costado, ¿sí? Conviene. Aparte Y roncan hace bien menos. para el líquido del intestino. No, perdón, sí. Supongo también. Hay que ver de qué. Bueno, acá hay disquisiciones en si es del lado derecho, del lado izquierdo. Bueno, aumenta la precarga cardíaca si dormís del lado izquierdo, entonces la tensión arterial se ve afectada, o el corazón trabaja más, o está un poquito más aplastado, para decirlo rápido, todos los órganos lo aplastan un poco más, entonces tienen que trabajar más porque recibe con más presión la sangre. Pero si dormís del otro lado, puede haber reflujo gastroesofágico, nada, qué sé yo. ¿Y boca abajo? Y boca abajo no conviene tanto, conviene ¿Y más... colgado? Tipo, ya está, duerman, ya está. A veces no hay una... Pero esto es un vampiro. No hay que ser tan óptimos en la vida. Duerman, disfruten un poquito. Sí, totalmente. Pero ¿por qué boca abajo no? Quiero terminar de escuchar eso y lo interrumpieron. No, como mejor se encoge el cerebro y da más espacio al líquido cefalorraquídeo para que circule, no se sabe bien por qué, es cuando se duerme de costado. Después cuando se duerme boca abajo y menos todavía cuando se duerme boca arriba. Nada, experiencias que vieron con scanning y qué sé yo. ¿Sí? Así que imagínense cómo la postura, la propiocepción y el manejo postural también tiene que ver con la salud de nuestro cerebro. ¿Sí? ¿Alguien tenía una pregunta? Yo, profesor. ¿Quién es yo? Alejandra. Alejandra. ¿Qué le iba a decir? La proteína beta amiloide. Sí. ¿Por qué, a raíz de qué se produce? Es un catabolito, ¿sí? Es un producto de desecho. Sí, pero ¿se produce mediante qué proceso? ¿Del resultado de qué proceso? Un montón. Un montón. A ver, ¿te acordás cuando hablábamos de anabolismo y catabolismo? Sí. ¿Anabolismo qué es? A partir de sustancias simples se van generando sustancias complejas que se consumen en los órganos y al consumirse se forman desechos de eso, ¿sí? Sí. Porque parte se consumió como energía y al desacoplarse los enlaces que ellos se producen desechos, esos desechos interactúan con otros mecanismos oxidativos y otras cosas más, y en el cerebro se termina formando lo que se conoce como proteína beta amiloide, ¿sí? Pero es un catabolito. Pero se produce en el cerebro. Sí. Perfecto. Profe, Víctor. Sí, Víctor. A partir de esto, no sería fácil detectar una demencia, ¿no? Porque es solo medir el nivel de
Me olvidé el nombre de esta cosa. Proteína beta amiloide. Sí, sí, pero bueno, sí, pero no es fácil todavía. Pero sí, lo que se está viendo es cómo influye. Da para un montón esto, ¿eh? Da para un montón, porque alguna de las. Por ejemplo, los relojes inteligentes, ¿sí? Sí, sí. Hay algunos que dicen, bueno, está buenísimo, porque si no todos los relojes tienen buena medición de la frecuencia cardíaca, pero algunos sí, incluso del consumo de la saturación de oxígeno. Algunos, esto va a ir cada vez con mayor sofisticación. Incluso hay cierto tipo de relojes que son para pacientes diabéticos, por ejemplo, bueno, o hipertensos. ¿Qué pasa? Algunos dicen, bueno, data mining y un montón de recopilación de datos que podemos tener a través de un smartwatch, yo puedo saber cómo está una persona, ¿sí? Entonces eso está buenísimo porque si yo puedo hacer el registro tal como lo puedo hacer para mí mismo, yo, para consumo propio, ¿sí? De mi frecuencia cardíaca semanal o cuando corrí, ese registro también la empresa que hace el reloj se lo puede vender a una empresa que hace seguros de vida o a la obra social, a la prepaga, ¿sí? Y están con la excusa de la prevención, están tomando datos míos, ¿sí? Y me califican según mi nivel de estrés. Que te tiren unos pesos al menos, ¿viste? Como para que te andan Bueno, robando. Hasta cuando salís a correr te roban. Claro, es que cuando navegamos en Internet generamos conocimiento. Nadie nos paga por eso. ¿Sí? Generamos conocimiento ¿para qué, futuros psicólogos? No para adivinar cómo vamos a ser nosotros, no para adivinar cómo somos nosotros, sino cómo vamos a ser. Porque a partir de las páginas que navegamos, los algoritmos nos pueden llevar ese tipo de páginas, ustedes ya saben que eso ocurre, por lo tanto, hacer que tendamos a ciertos tipos de consumos. Entonces empieza a ser más predecible nuestra conducta. O sea, cada vez que navegamos por Internet, vendemos subjetividad. Es que es un estudio de mercado, lo hacen todas las compañías a eso. Claro. De hecho, ahora los celulares te preguntan si vos permitís que te monitoreen tu navegación cuando vos entras a alguna aplicación. Porque se metieron en problemas legales, son todos unos chanta igual. Sí. Pero bueno, está bueno el Internet. Pero sí, pero bueno, hay que estar advertidos de esto. Y bueno, y qué sé yo, y no sé, es mucho más complejo. Pero bueno, algunas de estas investigaciones están buenísimas porque hay gente que está investigando, depende del uso del conocimiento, como todo, antes de Internet y después de Internet. También pasaba, ¿sí? Antes de Internet. El tema es el uso del conocimiento, o no uso, y aplicación. Están investigando, por ejemplo, la influencia de ciertas dietas, la influencia de ciertas posturas, por ejemplo, del dormir. Están haciendo estudios a lo largo de años. Imagínense que son proyectos que tienen que tener un montón de recursos económicos para poder investigar cohortes de personas, o sea, generar grupos de gente a lo largo de los años. ¿Sí? Y a partir de ahí se está viendo cómo el modo de vida puede influir en ciertas demencias. ¿Sí? Bien, volvamos. Pero esto para que tengan en cuenta el factor etiológico principal, por lo menos que se sabe hasta ahora, respecto del Alzheimer, que es la acumulación de proteína beta amiloide. Voy a volver y que no está en el libro. Les dije que no está en el libro y que va para estudiar igual. Va para el examen.
Va para el examen. Exactamente. Profesor, le hago una Bien. consulta. O sea, esa proteína, Sí. está bien, es nueva, se está estudiando ahora y todo, pero... No, no es nueva. Se descubrió ahora, pero no es Se nueva. descubrió ahora, obvio que no es nueva, pero a lo que voy, a futuro entonces puede haber una medicación que ayude a eliminar, digamos, o sea, cuando hay excesiva cantidad de esa proteína. Sí, claro, por supuesto. Y también estrategias de prevención primaria, secundaria y terciaria para que trabaje mejor el líquido cefalorraquídeo cumpliendo la función que tiene que cumplir. ¿Sí? Por ejemplo. Bien, entonces, ya hablamos de la etiología. Uy, qué tarde que es. ¿Por qué decimos... Les remarqué mucho el tema de la etiología porque la proteína beta amiloide se acumula en cualquier lugar, no tiene un lugar específico. Donde puede llegar a acumularse en un lugar específico, pero en alguno puede acumularse a nivel parietal y frontal, en otro puede acumularse globalmente, depende. ¿Sí? Por eso se llama atrofia cortical difusa. ¿Sí? Porque las células se empiezan a atrofiar y empiezan a establecer menos sinapsis y empiezan a... se acumulan sustancias de desecho y reciben menos oxígeno también, fenómenos oxidativos, etc. Envejecen más rápido. Pero eso puede ocurrir en cualquier lugar, en muchos lugares. No tiene una localización específica. ¿Está? Por eso es difusa. ¿Está? Las características clínicas, más allá de lo difuso, hay una amnesia de fijación, o sea, me olvido de lo que me acaban de decir, ¿sí? Profe, Hay se ve progresión chiquito. ¿Cómo? Que se ve chiquita la pantalla. Tiene que ponerlo en presentación, a eso se refieren. Ahí lo van a ver todo concreto. Gracias. Perfecto. No, gracias a ustedes por avisar. Hay un progresivo empobrecimiento verbal, evidentemente amnesia de fijación, empobrecimiento verbal, algunos trastornos articulares, empieza a haber aislamiento social, por lo tanto síntomas depresivos, se van dando cuenta cómo se van encadenando cosas, ¿sí? Y además, si esto sigue su curso, lo patogénico sigue, ¿sí? Empieza a involucrar más zonas, ¿sí? Por lo tanto, termina en desorientación temporoespacial, en estado de confusión mental, ¿sí? Y a veces, si está en las áreas involucradas afectadas, también cursa con afasia y apraxia, ¿sí? Y trastornos motores. Tres características típicas del Alzheimer son las tristemente conocidas en Argentina como 3A, agnosia, por otra cosa, agnosia, apraxia y amnesia. ¿Sí? Si tengo esos tres trastornos, se dan en Alzheimer. ¿Sí? Son característicos de Alzheimer. ¿Es la falta de habilidades adquiridas? Sí, exacto. Sí, motoras. ¿Apraxia me dijiste? Hola. Apraxia lo vimos la clase pasada, ¿sí? Habilidades motoras adquiridas, etc. Sí. Apraxia. Bien. Sí. Bien. Hay ciertos momentos del Alzheimer, como dijimos, es un tipo de demencia de carácter insidioso, por lo tanto es progresivo, empieza de una manera solapada, digamos, ¿sí? Pero es progresivo, entonces
en un momento puede haber ciertas sospechas de Alzheimer, según la sintomatología. Cuando se empiezan a realizar ciertos tests y hay ciertas pérdidas cognitivas o déficits cognitivos y están transcurriendo los 6 meses o más, ya hay un Alzheimer probable, que se toma como Alzheimer porque la evidencia definitiva de Alzheimer, por lo menos hasta ahora, la evidencia definitiva se da solamente en una biopsia o en una necropsia. ¿Sí? Bien. Perdón, profesor, ¿puedo preguntar? Sí. ¿Qué es biopsia? ¿Biopsia? Sí. Extracción de un tejido vivo para ser analizado. Sí, ya sé, pero sí sé que es una biopsia, pero no entendía. Se biopsia una célula cerebral, obvio. Sí, por algún motivo en particular. ¿Sí? Ok, gracias. Digo, no es lo que se hace, tiene Alzheimer, vamos a hacer una biopsia. No, pero bueno, la evidencia definitiva de que hubo Alzheimer o que hay Alzheimer es una biopsia o que hubo en una necropsia. ¿Sí? Ok. ¿Está? De todos modos, esto está dicho en el libro y antes de que se conociera el tema de la proteína beta amiloide, no sé hasta dónde se llegó hoy, porque todos los días se avanza con esto. ¿Sí? Hay que diferenciar la demencia de Alzheimer con otro tipo de demencias. Por ejemplo, hay demencias que están provocadas por accidentes cerebrovasculares, ¿sí? O por trastornos metabólicos o endocrinos, o por Parkinson, o por infecciones virales. Siempre hay que establecer diagnósticos diferenciales, algunos de los cuales los vamos a ver cuando veamos núcleos de la base. Y otros los vamos a ver ahora. Por ejemplo, no me acuerdo de qué coordineta que venía esto. Diagnóstico diferencial de Alzheimer con demencia vascular. Hablamos de ACV, ¿sí? El ACV puede provocar demencia, no solo puede provocar algún tipo de parálisis o algún tipo de afasia, puede provocar demencia también, depende de cuáles sean las zonas afectadas, ¿sí? ¿La diferencia cuál es? Estos diagnósticos diferenciales es importante. Una demencia de origen vascular tiene curso clínico escalonado. ¿Qué quiere decir esto? Que empieza a afectar, se producen ciertos signos y síntomas, se mantiene estacionario, de golpe afecta mucho más, se mantiene estacionario, de golpe afecta mucho más, y así, como si fuera que va ascendiendo en mesetas. ¿Sí? En cambio, el Alzheimer es mucho más lineal. ¿Está? Hay algo acá que yo no estoy tan de acuerdo, porque el Alzheimer también es difuso, ¿sí? Lo mismo que la demencia vascular, ¿sí? Depende de dónde ocurra la demencia, dónde ocurra el accidente cerebrovascular que puede originar demencia, es difuso, no se da, como hay otras demencias, como vamos a ver la próxima, justo PIC, que se da en cierta zona. La demencia que se da en cierta zona, con cierta etiología, se llama de cierta manera, y no es Alzheimer, ni es vascular, ni es nada, ¿sí? Pero tanto las vasculares como Alzheimer, lo que sí se parecen, que no tienen una localización específica, ¿está? Las pseudodemencias tienen pérdida global de la memoria, en cambio el Alzheimer tiene principalmente pérdida de memoria de fijación. En las pseudodemencias hay conciencia de la pérdida cognitiva, en Alzheimer no hay conciencia de trastorno. No dije conciencia de enfermedad, no hay conciencia de trastorno, ¿sí? Y tiene un curso progresivo, en cambio las pseudodemencias puede tener una duración breve, por eso se llama pseudodemencia, ¿sí? Bien,
Y en las pseudodemencias, como hay conciencia de síntoma y hay conciencia de trastorno, puede cursar con ansiedad, sentimiento de culpa y retraimiento social. Eso es para ver diferencias entre Alzheimer y pseudodemencias y demencia muscular, y algunas coincidencias. Antes de ver este cuadrito, vamos a enfermedad de Pick. La enfermedad de Pick es una demencia localizada. Es una demencia que se da a nivel frontotemporal. Puedo tener Alzheimer a nivel frontotemporal, pero puedo tener Alzheimer a cualquier nivel y en cualquier lóbulo o en varios lóbulos. En cambio, la de Pick afecta a los lóbulos frontales y temporales. Está circunscripta, por lo tanto, y también es progresiva, y también tiene comienzo insidioso. Y lo más afectado es la memoria de fijación, y hay afasia principalmente nominal, hay olvido de los nombres, ¿sí? De los nombres y del significado de las palabras, ¿sí? Profesor, ¿puede afectar a cada uno de los lóbulos y a los dos en conjunto? Puede ser unilateral o bilateral. Okay. Exacto. ¿Con qué cursa también? Con hiperactividad, con agitación, con cambios en la personalidad. Acuérdense, apraxia ideomotriz. ¿Por qué? Porque está afectado el lóbulo temporal. El lóbulo frontal, ¿sí? Está habiendo agnosia. Con algunas agnosias, ¿sí? Entonces, eso es PIC, ¿sí? Y la etiología hasta ahora, por lo menos hasta... Perdón, profe, ¿qué es jergafasia? Jergafasia es un trastorno del lenguaje en el que se conoce también como ensalada de palabras. Es un trastorno del lenguaje muy típico de este tipo de enfermedades o de algunas esquizofrenias, que tiene que ver con decir un montón de palabras mezcladas sin ninguna hilación lógica. Como un discurso arborizado, digamos, también. No, porque el discurso arborizado vos perdés el hilo, vos perdés el curso del pensamiento. Pero hay lógica. ¿Está? La jergafasia, yo te digo... bueno, a ver, me pongo, a ver. Libro, anteojo, tomate, parlante, luz. A ver, ¿se acuerdan la canción de Spinetta? La canción esa, por árbol, hoja, salto, luz, alucinación, mueble, lana, gusto, pie, tren, marcas, miradas, nube, loba, dedo, sal, gesticulador, hijo, cama, menta, 100. Son palabras sin ningún tipo de hilo conductor. Exacto. Eso es una jergafasia, digamos. Ok, ¿sí? Gracias. ¿Y el que el flaco hizo una obra de arte con eso. ¿Y el agramatismo qué es, profesor? Bueno, lo vemos con trastornos del lenguaje en la materia que viene, pero tiene que ver con la escritura, ¿sí? Tiene que ver con la producción escrita de palabras o dibujos, ¿sí? Por lo tanto, ahí está afectado no solo el lenguaje, sino la actividad motora que tiene que ver con esa función, ¿sí? ¿Se entiende? ¿No puede escribir? Claro, tiene problemas para escribir, sí. Está bien que lo pregunten, ¿eh? Está bien que lo pregunten, está bien que lo pregunten. No, el agramatismo y la jergafasia nunca lo había escuchado yo, al menos. Ok, está bien que lo pregunten y voy a ver si podemos subirlo. Estaba hablando con Iris y le dije que se los iba a comentar la clase pasada y no se los comenté. Voy a ver si podemos subir un diccionario a Canvas, después se los voy a anunciar, ¿sí? Pero bueno, sepan también que pueden googlear también algunas cosas, si yo no llegué a explicarlas, ¿sí?
Me parece bárbaro que lo pregunten, realmente es importante, ¿sí? Y justamente la jergafasia en este caso tiene que ver con lo frontal, ¿sí? Principalmente. Perdón, el agramatismo, ¿sí? Bueno, la jergafasia también, pero el agramatismo acá tiene que ver con lo frontal, porque lo frontal tiene que ver con lo motor, con la función motora, ¿sí? Asociada en este caso al lenguaje escrito, ¿sí? Pero la jergafasia también, porque tiene que ver con el área de Broca, ¿sí? Que puede estar descontrolada, puede estar desconectada, por ejemplo, del área de Wernicke, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Gente, ¿sí? Sí, profe, perfecto. Sí, profe. Apraxia ideomotriz. Yo quiero alcanzar algo donde hay actividad cerebelosa también y no puedo terminar de formular ese plan en mi lóbulo frontal, ¿sí? Entonces no puedo llegar al objeto que quiero agarrar, ¿sí? Bien. Algunas agnosias que tienen que ver con la afectación temporal. ¿Está? La etiología no se conoce bien hasta donde yo sé y hasta donde está en el libro, no se conoce bien la etiología, pero sí está relacionada con degeneración neuronal. ¿Sí? Bien, diagnóstico diferencial entre Alzheimer y PIC. Vamos a ver algunas similitudes. A partir de los 40-50 años se pueden dar. ¿Sí? Algunos síntomas son muy similares, como la amnesia de fijación, lo vimos en las dos. Pero la enfermedad de PIC está localizada, la de Alzheimer no. Y puede seguir afectando a otras áreas. Incluso en Alzheimer, que se da en la misma región donde se da PIC, después puede seguir avanzando en otras áreas, por ejemplo, ¿sí? A diferencia de PIC, en Alzheimer, el paciente no pierde tanto el interés y mantiene la actividad. En enfermedad de PIC no, porque afecta más a toda la función frontal, no solo motora, sino todo lo frontal que tiene que ver con lo ideativo. ¿Sí? Y por supuesto PIC es más circunscripta. Hay un diagnóstico diferencial entre demencias corticales, Alzheimer y PIC, y subcorticales, que todavía no vimos. Lo dejo aquí para que lo miren y lo recuerden para cuando lo tengan que estudiar y para cuando lo veamos en la siguiente clase. Pero hay un diagnóstico diferencial entre demencias corticales y otras demencias que son las subcorticales. Bien, y para terminar, ya son casi las 10, mejor terminar. El envejecimiento cerebral, que está asociado a la posibilidad de demencia senil, tiene formas reversibles o irreversibles. Las que les decía que tienen que ver con las reversibles son las que se conocen como pseudodemencias o algunos cuadros depresivos de etiología orgánica, ¿sí? Las formas irreversibles de envejecimiento cerebral llevan a demencia y son formas de etiología atróficas como Alzheimer y como PIC, vasculares como la demencia multiinfarto, que está asociada a accidentes cerebrovasculares o a otras deficiencias hemodinámicas y circulatorias que no tienen que ver exclusivamente con un ACV, o a formas mixtas, donde se dé tanto la patología vascular como la atrofia de las neuronas, ¿sí? Por acumulación de metabolitos, etc. Bien, con esto damos por terminada la clase de hoy. Hemos visto hasta demencias, que por supuesto saben que es el tema terrible. Como habrán visto, es terrible, es inentendible. No sé si se dieron cuenta, Sereni, te diste cuenta que es inentendible, ¿no? No sea tan malo, no sea tan malo.
Así que bueno, todo lo que vimos desde el primer hola, ¿cómo están? De la primer clase hasta acá, va tanto lo que se aluda del libro, tanto lo que se vio como no se vio en clase, tanto como lo que se vio, además de lo que está en el libro, en estos videos. ¿Me expliqué? Sí, profe. Sí. Bien. Bueno, gente, tienen mucho tiempo para estudiar y para repasar. Perfectamente. Más del 70% falta subir las tareas. No se dejen estar con eso. Suban la tarea. Es fácil la tarea y les va a ayudar. Y tienen los foros para recorrerlos por si hay información en algunos live y también para preguntar, intercambiar información también. El día del examen, yo tal vez un día antes les diga algún par de cositas, les recuerde cuánto dura, igual ya les dije en el anuncio. Hay parte del anuncio acerca del examen que lo voy a repetir un día antes del examen. ¿Está? El examen va a durar seguramente 30 minutos, pero en una de esas, ¿qué puede pasar? Va a empezar a las 19 horas. ¿Sí? Sépanlo desde ya. Pero en una de esas se conectaron 5 minutos antes y ya está publicado. ¿Me explico? Ok. Y termina 19:30. ¿Me expliqué? Sí, sí. Perfectamente. Muy ¿Un bien, changüí? gracias, ¿Un profe. changüí? ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, en general, lo responden en 20 minutos, 25. Pero bueno, así lloran menos. ¿Está? ¿Y qué más? Es un examen. Nada más que ¿Pero un examen. va a estar habilitado para ingresar 5 minutos antes? Porque, por ejemplo, No yo lo hoy a la sé, mañana... no se sé si sabe. está habilitado 5 Depende. minutos antes, en una de esas deshabilito 19:35. No sé, Alejandra Alicia, ¿Viste no cuando me te hagas dicen decir si más te cosas portás de las bien o que quiero no? decir. Dura media hora, listo. No, está bien, Y ahora va a no, durar porque menos, ahora dura 25 minutos. Ya está. hoy a la mañana tuve un parcial y hasta las 9 no se abrió, no se pudo ingresar, entonces, qué sé Bueno, yo. pero te estoy Quiero mostrando conectar las media hora cartas, antes. Alejandra Alicia, por Cada favor. profesor con No su... Hay que ir a generalice. comer y a dormir de costado. Para que no quede Bueno, el Hay que cerebro. dormir, duerman de sí. costado. Yo ya me Y encargué 3 bueno, kilos de jengibre. por la intervención de... No Comprate escuché un par de eso. cajas de los patitos. Yo ya me encargué 3 Ahí kilos de está, jengibre también. molido. Ahí está. No vamos a hacer propaganda de algún suplemento vitamínico y con fósforo. Pero tienen que tomar durante mucho tiempo para que resulte eso. Bueno, tenemos 14 días. Tengo 14 días para recuperar la Claro. plasticidad sináptica. Y para dormir bien, y para hacer ejercicio, y para darse muchos abrazos, que eso también hace bien al cerebro. Y para Temporada quererse mucho, chiquita, que eso chicas. también hace bien. Bueno, gente, nos vemos en el examen. Éxitos Uy, se me colgó y la bueno, compu. Nos vemos. divertir. Chao, chao. Chao, Buenas noches, profe. Chao, buenas noches, gracias. Hasta luego.